Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os invitamos a esta 38ª mesa de Casa Cabestany, como siempre, en Subterfuge Radio. Llevas una pistola y yo sé cómo funcionas. Venga, ve y diviértete. No quiero verte por casa porque sé cómo tú te las gastas. Venga, ve y diviértete. Esa bestia azul, esa bestia azul. ¿Cómo será no verte jamás? ¿Dónde estará esa bestia azul? Espalda porque sé que tú me la arañas. Venga, ve y diviértete. Dime por qué, cuál fue el error. El uniforme no te sienta bien. Comienza a morder mi alma otra
Pues como os decía, bienvenidos a esta 38ª mesa de Casa Cavestany, última mesa del año, ya que nos vamos a encontrar, nos encontraremos inmersos en las Navidades de este año 22. Y tenemos una mesa pues como si hubieran venido Papá Noel y los Reyes Magos juntos. Tenemos una mesa donde a mi derecha tenemos a su excelencia don Johnny Cifuentes, Johnny Burning. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, hermano. Y a nuestra izquierda tenemos a Manolo Fernández, un compañero de... Bueno, una persona a la que imitar o aprender, un compañero de Radio Subterfuge y bueno, y con 50 años de carrera de radio a tus espaldas, ¿no? Joder, un placer estar aquí, Carlos. Y además compartirlo con Johnny, que nos conocemos desde hace mucho, somos muy de barrio, además, ¿Sí? Y lo seguimos manteniendo muchos años después, lo cual es... Me acuerdo de visitarte en Juan Bravo, en Radio Popular. 49 duplicado. Exactamente, Allí, Juan. allí, sí. Qué buena época. Es que aunque nosotros tenemos un foodcast, ya que comemos, Manolo tiene un podcast, La Radio con Botas, Ajá. que se emite todos los sábados por la mañana. Y el otro día hiciste un live, un programa en directo. Sí. Y allí estaba Johnny y bueno, yo llevaba una camiseta de Burning, Johnny se fijó en mí, yo me acerqué Y se lió esta mesa. Es que, tío, tú estás viendo, vas a ver a un colega y tal, a la Sala Galileo, encantado de la vida. Además iba con Mickey, con Manolo, Sí. en fin, una serie de gente. Y de repente hago así, yo estaba ya sentadito ahí, como... Hablo de la barra... Gran sitio ese. Y de repente giro la cabeza y veo un pavo con una camiseta de los Burning. Le digo, nena, para que veas que cómo entiende la gente de musiquita. Siempre. Y ese pavo era yo. Sí, Hoy en nuestra mesa tenemos, pues bueno, ya nuestros habituales torrendos y la tortilla, que aún no les hemos metido mano. Ya nos hemos tomado casi una ensalada de pimientos. Todo esto es casero, como siempre. Y preparando el programa, Johnny decía que era más de pescado que de carne, que por qué no algo de bacalao. Y me he acercado esta mañana pues por uno de los sitios más míticos y centenarios de Madrid, como es Casa Labra, y hemos traído unas croquetitas y unos trozos de bacalao para acompañar la comida. ¿Sois habituales cuando vais así al centro, a la Sol y tal, o sea, a la Puerta del Sol, que a veces se pasea por ahí, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, ¿no? Claro. De repente estoy... Ahora en estas fechas es un pelín complicado. Es un pelín complicado. Pero siempre que paseo por ahí, en ese callejoncito que todos sabemos dónde está, Casa Labra. Por favor. Y de rodillas pasa por la puerta. Por favor, la peña que paséis ahí al lado de la Puerta del Sol, que por compras, por quedar, pues tío, ¿dónde quedamos? En el Oso y el Madroño, debajo del reloj, ¿te acuerdas? No, hombre, en Casa Labra, que está al lado del Corte Inglés y además, también, hombre. anecdóticamente, hace 100 y pico años ahí se fundó el Partido Socialista. Exacto. Ahí Pablo Iglesias fundó, Eso es el verdad. centenario Pablo Iglesias fundó ahí en la parte de atrás fundó el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ya metidos en arena, habiéndoos contado lo que tenemos en la mesa, bueno, a Johnny le conoce todo el mundo, a Johnny, ¿quién no conoce a Burning? Y quizás nuestro público, bueno, pues os comento un poco, Manolo lleva 50 años en la radio y 50 años dedicado al country. A la música americana. A la música americana, más que al country. Más que al country, a la música americana. Me gusta muchísimo el country como uno de los géneros fundamentales, pero es aquello de música americana y como yo en algún momento conté en la radio, en Radio Popular, cuando empezamos, y todo lo que huela a vacas. Eso fue en el 73. Yo empecé a hacer radio gracias a otro compañero de Subterfuge Radio, como es Julio Ruiz, que ahora está haciendo el podcast aquí de Todos los discos son grandes. Pues éramos, el barrio es fundamental en Madrid, éramos amigos de barrio, coincidíamos pues yendo a la SER, por ejemplo, a ver programas en directo en la época y tal, y coincidimos en la Facultad de Ciencias de la Información, que no tenía ni edificio en aquel momento, estábamos en lo que ahora es la Escuela de Radio. Era el año 72, nos vimos allí en el mejor sitio donde uno se puede ver en una facultad, en el bar. Y hablamos y él me comentó que había empezado
hacer un programa en una emisora que era la FM de Radio Popular en Madrid y tal. Que ya era su disco grande, vamos. Exactamente. ¿Y por qué no te vienes? Y porque hay un programa que se llama Microabierto, además, que dirige y presenta Javier García Pelayo, hermano de Gonzalo García Pelayo, que era el gran gurú en aquel momento de la emisora. Me acerqué, les gustó y empecé... Bueno, Javier fue el gran gurú del rock andaluz, ¿no? También, exacto, con el sello Gong y claro, demás. por eso, sí, sí. Entonces, llegué, me dieron un programa semanal de domingos y ese tipo de cosas, con el grave problema de que yo no cobraba. Bueno, no cobrábamos ninguno. Entonces apareció que iban a inaugurar una emisora de FM en Radio España, Onda 2 se iba a llamar la emisora, y ahí es donde empieza lo que entonces se llamó Toma 1, que se ha convertido en Radio con Botas. Se ha convertido, aunque realmente aquel programa lo que pretendía era ponerle botas a la radio, algo que era una aventura impensable en aquel momento, pero que terminó pues cumpliendo 50 años, que es lo que ha ocurrido. Hombre, yo después de ver tu eslogan, la radio con botas, he pensado que lo mío es la radio que se come. Evidente. Es raro comer Es en la evidente. radio, ¿no? Sentarse a comer en una... Ahora sí, pero bien es cierto que los que llevamos mucho tiempo haciendo radio hemos tomado aperitivos sin ningún problema en las redacciones. Se fumaba, se bebía, etcétera, etcétera. Como ¿no? se fumaba en el médico. Por ejemplo. Claro. Pero yo recuerdo llamadas telefónicas al bar de alguien que debía haber estado posiblemente en la redacción y tal, era fulanito, que te llaman. Entonces lo cogía, sí, que ya ahora voy. Eso era muy típico. Pero la radio que se come está caro, ¿no? Casa Cabestany. Oye, y tanto Burning por un lado como tú, como locutor en la radio con botas, vuestra influencia americana es brutal, ¿no? Porque lo hablábamos antes y lo has comentado siempre, Burning nacen de los Stones, ¿no? Burning ha bebido, lógicamente, en sus principios de los grupos que nos molaban, ¿no? No abarcábamos más que 2 o 3 grandes y para nosotros nos bastaba, ¿no? Entre ellos los Stones. Éramos muy fan de Lou Reed, por ejemplo, los New York Dolls. En fin, de ese movimiento glam que había. Hombre, vuestra primera imagen cuando estaba todavía Enrique en el grupo, con plataformas, pelucones, eran New York Dolls, más que un... Sí, nos interesaba ese rollo de, digamos, de alguna manera ponerle atrezo a los conciertos, ¿no? Hacer una especie de obra de teatro musical de rock que nos gustaba. Nos tirábamos como más tiempo maquillándonos unos a otros porque lógicamente no teníamos a nadie pero sí les quitábamos las pinturas a las novias o a alguna chica de la sala o algo. Oye, déjanos... Y pues tío, yo te pintaba a ti, tú me pintabas a mí, los ojos y tal, ese rollo nos gustaba mucho. La ropa nos la hacía la madre de Pepe, allá donde esté, un beso estupendo, Natalia. A los dos. Sí. Y a Pepe también. Sí, sí. La familia de Pepe Risi ha sido esa familia que entendió perfectamente que su hijo pues se dedicase. Bueno, también el señor Ricardo tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Había mucha música en esa verdad, casa, ¿no? Ahora comentaremos alguna anécdota, pero que el sobrenombre de Risi viene por la marca esa de patatas fritas, que es un niño sonriendo y que Pepe siempre estaba... Y que Pepe, con las 2 paletas. Pepe siempre estaba sonriendo y se le quedó lo de Risi por la marca de patatas fritas, vamos, o de gusanitos. En realidad Risi es muy auténtico, ese apodo es verdad, que viene por ahí. Y es un muy buen cocinero. Vivimos juntos una época, hicimos 2 discos, el fin de la década y Boulevard, que nos fuimos a vivir todos juntos. Tío, pues yo creo que eso nadie lo ha hecho, ¿no? Los 5 tíos ahí viviendo en una casa al lado de la base aérea de Torrejón, en un edificio donde todo el bloque eran músicos. Entonces, bueno, pues las noches eran increíblemente buenas. Vivíamos en el bajo, el salón se había convertido en un ensayo, teníamos chimenea. Y ahí hicimos 2 discos, tío. Cocinaba Pepe casi siempre unos espaguetis.
al costo, decía. Qué bueno, tío. Y luego lo comentaremos porque lo tenía que apuntado ya de casualidades y el vecino de arriba era Jesús Ordovás y os escuchaba ensayar y yo tengo y escribo en una revista, voy a escribir de vosotros, venid, que casualidades, ¿no? de la vida. Pero eso lo vemos un poco más allá. La historia es larga, tienes razón, sí. ¿Y a ti cómo te da? ¿Os da por la música americana y no la inglesa o no? En mi caso, siempre lo cuento, la sabiduría de mi madre. Qué bueno. O sea, mi madre tenía un transistor en la cocina de casa y yo me iba a secar los cacharros con ella después de comer. Claro. Y entonces escuchaba el transistor y escuchaba, especialmente fue cuando descubrí a un señor llamado Ángel Álvarez y su caravana musical ya se acabó. Entonces empezabas a escuchar, siendo muy chiquitito, una serie de canciones que a mí me dejaban ennubilado. O sea, los Byrds, pues claro, Simon & Garfunkel. ¿Qué viene después? El hecho de, a ver, ¿y esta gente qué está contando? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Y empiezas a intentar traducir aquellas letras de canciones. No era nada sencillo, porque era complicado saber idiomas entonces y era muy complicado acceder a las letras de aquellas canciones. Pero bueno, te buscabas la vida y tal, lo traducías, te ibas enterando, en ocasiones el propio Ángel le va contando, y eso empezó a meterme el vicio en el cuerpo. Tu inglés, para mí, macho, yo cada vez que te oigo, digo, qué bien te suena. O sea, tú estudiaste, digamos... Nunca he estudiado. Yo estudié francés en el bachillerato. Ah, es verdad, yo también. Yo estudié francés. La cuestión está en que te empieza a picar la curiosidad, claro. Sobre todo por gente que canta en inglés. Y la idea que yo siempre tuve, y sigo teniendo, es que la gente me entienda. Que vayas a Estados Unidos, a determinados sitios y tal, y te entienda. Y eso es lo que fomentó el hecho de que fuera un poco investigando y metiéndome en el idioma y tal, y procurando especialmente esa comprensión es parte de la magia de Burning, ¿no? Hacer rock. Eso es. Y rock, pero tengo que decirlo, es una delicia escuchar a Manolo, porque no solamente te pone ese tema que estás oyendo y que puede ser el idóneo en ese momento, bueno, ya sabéis que la música tiene cada canción para su momento, sino que te explica de dónde, de qué ciudad, de cómo está hecho, si era colega de quién le ayudó, quién produjo, te sitúa de tal manera que lo tienes ahí totalmente ubicado. O sea, que no es solamente escuchar una canción, sino es meterte dentro de toda esa historia donde se ha hecho y por qué, joder. Por eso te digo que, Manolo, tío, te quiero y muchísimas gracias por todo lo que haces. ¿Qué te voy a contar? La primera vez, tengo que decirlo, la primera vez que yo vi a Burning, estaba hablando Johnny hace un segundo de la magia del decorarse antes de salir a escena, porque es fundamental el hecho de que se entienda que eso es un espectáculo. No tiene simplemente por qué ir maquillado o no. Hay otros espectáculos como el de Bob Dylan, por ejemplo. Y en sus principios era todo un espectáculo estar sujeto exclusivamente a una guitarra y a una armónica para contar una serie de cuestiones. En aquel momento del maquillaje, de los comienzos de Burning, yo fui a verles a MM gracias al Mariscal Romero, a Vicente Romero. Que grababa ahí en la calle Béjar, exactamente, ¿no? En la calle Béjar, que nos pillaba al lado de Juan Bravo, que era donde estaba Popular FM. Un poquito más arriba, en la calle Diego de León, estaba Radio Juventud, con Paco Pérez Urián y compañía, y al final, ¿dónde acabábamos? Pues en MM, viendo de todo y intentando asimilar absolutamente todo y dándote cuenta de que en España había gente que estaba haciendo un rock absolutamente maravilloso en aquel momento y contando las historias que estaban sucediéndole a cualquier persona que te encontrabas en el metro, en el tranvía, en el autobús o en la calle. Sí, en MM que tenía una buena programación, muy ¿recuerdas? Buena, tocó Gary Glitter y tocó gente. Sí, no sé, muchísima gente. Soft Machine. Tocó Sandy Denny sin nadie viéndole. Qué bueno. Sin nadie viendo a Sandy Denny. Se echó a llorar la pobre mujer. Recuerdo, estábamos Vicente Cajiao, Julio Ruiz y yo acompañándola
Y porque ella decía, no me lo puedo explicar. Bueno, mira, esto es lo que es. Y ya está. Claro, estamos muy, muy cortitos de gustos y de verdad Claro. ¿no? De la gente, ¿no? Me imagino. ¿no? Porque, Manolo, cuéntale a nuestros oyentes, ¿qué es el country? ¿Es la música popular americana? El country es una de las músicas populares americanas y es una forma fundamental de contar aquello que ocurre a tu alrededor, la cotidianidad. Eso es. Con instrumentos fundamentalmente acústicos, eso es cierto, y que viene también a reunir toda una serie de influencias mucho más tradicionales, como pueda ser el bluegrass, el hillbilly. De hecho, al country en un principio se le llama hillbilly, la primera lista era una lista de hillbilly, que eran los paletos que venían de las colinas, su propio nombre lo indica claramente. Lo que ocurre es que luego aquello se va industrializando. En el año 1927, mejor dicho, 1927... Hace 100 años casi. Exacto. Un tipo llamado Ralph Peer coge 2 maletas con unos equipos de sonido y se va a grabar por los pueblos de Estados Unidos. Y en Bristol encuentra ni más ni menos que a Jimmy Rogers y a la Carter Family. Había unas colas monumentales, además, ¿no? Y la gente se trasladaba desde otros sitios para ir allí y que le hicieran una audición. Ahí un poco comienza todo aquello. En el año 25 había empezado, además, el primer programa de radio dedicado al country que se llamaba Grand Ole Opry, que todavía está vigente y todavía se emite todos los sábados. Solamente ha habido una ocasión en la que el programa no se ha hecho en directo, que fue cuando mataron a Martin Luther King. Entonces la cosa estaba verdaderamente complicada. Pero entonces el country es un poco eso. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos es un país extremadamente grande, extremadamente diverso. Hay que tener en cuenta que a Estados Unidos hemos llegado gente de todo el mundo, especialmente de Europa, y cuando llegamos los europeos éramos lo mejor de cada casa. Yeah. Y nos fuimos colocando en diferentes sitios, pero llevamos distintos modos de cultura y de religiones también, etcétera, etcétera. Llevamos la guitarra, entre otras cosas, los españoles. Pero claro, hay una parte francófona, hay una parte hispana, hay una parte anglosajona, hay una parte especialmente negra y especialmente africana debido a los colonizadores que llegan a África y se van llevando esclavos para allá. Y todo eso, yo creo que lo mejor que ocurre es que se va uniendo y se producen híbridos. Y con los híbridos es cuando todo el mundo gana, porque todo el mundo aporta. Y si eres luego capaz de sacar conclusiones, es fundamental. ¿Aquí en España sería el rock urbano o no sería...? En España no lo sé. Yo tengo tanto respeto por la música española que casi no pongo música española. Esa es la Salvo Burning. Pero es que para mí Burning Pero son etiquetas, ¿no? Es otra lo cosa. de rock urbano, lo que acabas de decir, ¿no? A mí me parece que Burning es una de las grandísimas bandas de la historia del rock en español. Sí. Pero es rock, y el rock es universal. En mi opinión. Yo iba a apuntar eso, ¿no? Que digamos que a los críticos y periodistas, digamos que para hacerse su trabajo más fácil o por encasillar determinados géneros, les ponen etiquetas, ¿no? Pues como tú has dicho, ¿no? Y me gusta mucho lo que ha dicho Manolo, que el rock es universal, ¿no? Si nos ponemos en esa etiqueta de rock urbano, jamás Burning fue rock urbano. No, teníamos otras inquietudes. Nosotros no queríamos permanecer en el barrio, nosotros queríamos irnos al centro de Madrid, que era donde nos molaba estar, donde estaban las tías, donde estaba la salsa, donde estaba lo que molaba, ¿no? Porque por hacer un pequeño inciso, Burning erais de La Elipa, que es un barrio de los 60, bueno, pues de cuando Madrid empezó a crecer. Eso es. Y Franco, el régimen creó unos barrios para la gente obrera al lado del cementerio de la Almudena. Sí, sí. O sea, era incluso en aquella época todavía habría de Carabanchel. Tú eres de Carabanchel. Exacto. Pero vamos, el resto de la banda eran de... Pero de Carabanchel no soy nadie, porque el rey es Rosendo, ¿no? Como todo el mundo sabe. No tengo patria yo. Tienes muchas. En realidad he nacido en Chamberí, que esto siempre me mola decirlo.
Bueno, pues desde ahí... Así que calle, por curiosidad, que yo nací en Galilea. Paseo del Cisne. A ver, la clínica del Cisne, entonces, claro. No me ves, no me ves. O sea, nos hemos reunido 3 madrileños. Yo soy del Rastro. Huele a gato. Esto. De la calle Carlos Arniches. Hombre, ahí está el famoso restaurante. Sí, Y una gozada, que el barrio, cada vez que vuelvo a pasar por allí se me caen las lágrimas. O sea, me gusta muchísimo y lo he adorado toda la vida. Y barrios de ese tipo, Chamberí, La Elipa, El Rastro, etcétera, etcétera, hay muchísimos más, son los que han dado una personalidad propia a ese rock universal. Manolo, qué bueno eres. Yo creo que han aportado muchísimo, claro que sí, ¿verdad? Muchísima claro que sí. sangre, han inyectado muchísima música, ¿no?, a la ciudad, ¿no? Es así. Es verdad, porque era gente, pues... Padres carteros, mecánicos, fontaneros... La calle, ¿no? Claro, sí, pero sí. cuentan cosas de la calle con una envoltura que es mucho más reconocible porque es rock. O sea, aquello de guitarra, bajo y batería y un tío que canta. Y cantando las cosas que te están pasando Exactamente. Exactamente. Estás cantando que vas al Manivela, que te quitas la chupa, que en la escalera ves a una chica, que fichas, que nos empezamos a mirar, que la llegas, cotidianidad. que... Claro. Esa es la cuestión, la cotidianidad. Entonces, claro, podía de alguna manera extrapolarse. Vale, pues eso es el country español. Vale, llámelo usted como quiera. Exacto. Llámelo usted como quiera. ¿Qué ocurre? Que el envoltorio es lo que es diferente. Al margen de que lo que cuenta es lo de todos los días aquí. En otro caso es en un porche de un rancho de no sé cuánto, o en una granja, o en un rancho de caballos, ¿no? Y aquí son otras cosas. Pero la envoltura es el rock. El flamenco es otra envoltura y tantos otros estilos musicales son otras envolturas. Pero fundamentalmente es eso, la envoltura. Y ese toque personalizado geográficamente a la hora de las letras. Y da el estilo. Estilo. ¿Verdad? De qué grupo y de qué ciudad y de qué barrio estemos hablando. Siempre tiene eso, ¿no? Porque gente del País Vasco, rock más radical, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Gente de Andalucía, pues este rollo que tienen, ¿no? Mucho más pop, mucho más flamenco, ¿no? Exactamente. Manera, ¿no? Porque el country, como tal, bueno, no tiene a lo mejor mucha implantación, pero tú diriges un festival, todo que ya lleváis. ¿Cuántas ediciones lleváis en el Yo ya Huercasa? no estás en no, hace ya años me echaron. Bueno, Dijeron que No, sí, yo soy de los que me echaron. Por aquello de... Pues es una mezcla entre, yo qué sé, ya me lo sé hacer, eres mala gente, no sabes... Oye, Manolo, deberías de comer los chicharrones, ¿cómo se llaman los estos? torrenos. Los torrenos, que están buenísimos. Voy a ello también. ¿Te arrimo un bacalao, Manolo? Sí, por favor. Vamos, todos los años en julio, en Riaza, en un pueblo de Segovia, se organiza un festival country que cada vez va teniendo más aceptación. Y bueno, que tú tienes el orgullo de ser el fundador, ¿no? Aunque ahora no estés presente, pero estuviste en las primeras... Sí, las 5 primeras ediciones me vinieron a buscar, me preguntaron exclusivamente aquello de, quiero hacer un festival de country, ¿cuánto vale? Y dices, a ver, vale, la pregunta no es exactamente así, ¿no? Digo yo, que si tienes idea de hacer una... En fin. Entonces ahí empezó la cosa. Y conseguimos hacer 5 ediciones, a partir de ahí eso lo hicieron de otra manera, hay otra gente que lo lleva y tal, con la misma empresa, que es la que dio el nombre al festival. Y luego llegó la pandemia y posteriormente creo que han hecho otra edición en este 2022, pero sinceramente no tengo demasiado interés. Yo no suelo volver a los sitios de los que me echan. Es verdad. Es una muy buena filosofía, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, sitios como Radio 3 o Huercasa, yo no volvería. Es así, es verdad. Porque bueno, tú aparte del podcast que tienes en Subterfuge todos los sábados, estás trabajando en Radio Nacional, en Onda Madrid, o sea que no paras. No paro. Por suerte no paro. En Radio Nacional, pues eso, en el año 1982, es decir, se han cumplido ahora, 40 años, desde que empecé
a trabajar en una, además en una de esas emisoras que ya no existe, que fue Radio Juventud y tal, se llamaba entonces Radio Cadena Española, y venía pues la Red Española del Movimiento, la Cadena Azul de Radiodifusión, etcétera, etcétera, ¿no? Venía de la época franquista, pero se pudo hacer, habida cuenta de que empezó a ser obligatorio el hecho de que las emisoras de radio, aparte de su canal de onda media, tenían que abrir un canal de frecuencia modulada, pero con programación propia. Y entonces empezaron a moverse y en la mayor parte de los casos, para pagar lo menos posible, se hacían programaciones musicales. Es curioso. Uh-huh. Y a partir de ahí fue surgiendo todo. Yo empecé eso en el año 82 ahí, terminé en el año 91 en lo que era Radio 4, una red de cadenas por toda España, que de pronto la cierran, se queda solo Radio 4 en Cataluña, que todavía sigue estando, con una tremenda curiosidad, y es el hecho de que tiene 8.000 oyentes, con un presupuesto notable, llegando casi a sobresaliente. Entonces, bueno, ocurre eso. Y pasamos a Radio 3. Pero 8.000 oyentes es poco para mí, ¿no? Es nada. Por eso te digo, ¿no? Es nada, sí. Absolutamente nada. Sí, eso es estar en una emisora de radio de la potencia y del calado que puede tener una emisora en toda Cataluña. Son millones de personas las que puede escuchar. Sí. Pero bueno, está ahí. Pasamos a Radio 3 y es curiosísimo. El día concreto en el que yo cumplía 30 años en Radio 3, me echaron de Radio 3. Joder. O sea, bien. Y no ha valido de nada, Manolo, no ha valido de nada. Joder, tío, ¿dónde podemos hacer algo? ¿Dónde podemos...? No merece, sinceramente... Me imagino que será un rodillo que... Yo creo que no merece la pena. Bueno, ahora estás aquí en Subterfuge Radio haciendo tu programa. No, además, y sigo en Radio Nacional. Radio 3 es simplemente una emisora de Radio Nacional. Y sigo en Radio 1 y sigo en Radio 5 y tengo un cariño tremendo por esa emisora y tengo un cariño tremendo por la radio pública. Y ya está. Y en el momento en que yo salgo de Radio 3, a mí me llaman de Onda Madrid. Uh-huh. Javier Madero, director del programa de tarde, El Enfoque, una persona elegante y profesional como la copa de un pino, y me dice, oye Manolo, que te vienes. Y bueno, que hablamos, ahí estamos. Uh-huh. Y ahí estamos. Y encantado, de verdad, y bien, y con más proyectos. Y luego el asunto del podcast para mí fue muy especial. El hecho de hablar con Carlos Galán, con el CEO y gran alma mater de Subterfuge Radio, fue definitivo. Manolo, tenemos que hacer algo. Venga, lo miramos, lo damos vueltas, tal, le dimos unas vueltas, lo probamos, estuvimos dándole esas vueltas un par de meses, 3, y empezamos a hacer el podcast y estoy encantado. Y el hecho de haber hecho ya uno de ellos en directo es volver un poco a las esencias de lo que era la radio hace tantos años. ¿Y quieres hacer así más así en directo? Sí, la idea sería intentar hacer más. Incluso la idea es intentar salir de Madrid, ¿no? Además lo pide la audiencia a través de redes sociales. Lo que ocurre es, como bien sabéis, no todo es tan fácil y la producción aumenta los costes y los presupuestos en el momento que sales, porque no lo hacemos todos solos, lo hacemos con un equipo a mí me lo de personas. Yo viajo. O sea, el caso de Paul que tenemos aquí, que nos saca un sonido perfecto, pues claro, es que es una persona que está trabajando en este tipo de proyectos que no se les ve, que ellos en muchos casos ni tan siquiera desean que se les vea, pero a los que hay que tener un reconocimiento y de manera muy especial un enorme agradecimiento. Y tú, Johnny, perdona, poniéndonos un poquito de antecedentes, por lo que he leído de los libros que han publicado por Ricardo Boyano y otra gente, ¿tú compartes licencia de taxi con tu padre o le echas una mano a tu padre con el taxi gracioso. Y acabas en una banda de rock? No, mi padre quería que fuese, me metió a currar en una tienda de repuestos para taxistas. Un buen sitio, porque había una radio, vendíamos radios allí.
Y había un expositor, las marcas de las radios, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, Alpine o una cosa de eso. Entonces, había un expositor con 2 altavoces y una radio. Y siempre teníamos una emisora puesta, ¿no? El momento en que yo escuché I Am Burning, ahí, tío, que además lo dijo Lucky, ¿te acuerdas de Joaquín Lucky? Sí, claro, todos nos acordamos. Y sobre todo con la etiqueta o con la coletilla de y son españoles, como hablaba él, ¿te acuerdas? Y son españoles, Rocío Jurado, los Rolling Stones, Burning. O sea, mezclaba un poco todo, ya sabéis cómo era Joaquín, ¿no? Pues yo estaba con el mono, un mono azul, pues vendiéndoles carburadores, tapas de Delco, eje Balaguer, amortiguadores y tal a la peña. Me quedé ahí como muy parado y dije, tío, es esto. Qué producción del primer single, Joaquín Torres, tío. Manolo Tena, que estaba por allí, nuestro queridísimo Manolo Tena. Que espero que esté muy bien, está por Cuba, creo, ¿no? O estaba Manolo Tena, ¿no? Manolo murió. ¿Ah, sí? Manolo Tena murió. Pero perdona, no estoy hablando de Manolo Tena cantante, sino... no sé dónde puede ¿Cómo estar. se llama Manolo Tena? No, Carlos Tena. Carlos Tena. Ay, perdón. Manolo Tena era el estaba por cantante de Cuba. alarmas. Bueno, los quiero mucho a los dos, ¿no? Pero bueno, es cuestión ya de mi edad, ¿no? Que ya confundo un poco, y tal vez el vino, ¿no? Que está muy rico. Muy rico. Bueno, pues sí, yo curraba. Y mi padre lo que quería es que fuese cumpliendo años allí y que me convirtiese en el encargado, ¿no? Aquello no funcionó, yo tenía, no sé por qué me entró ese veneno dentro de tu cuerpo y cuando ya lo tienes, pues lo único que haces es dedicarte un poco todo ese tiempo libre pues a grabar cintas, a cantar como un condenado en tu habitación. Y yo no me dedicaba especialmente a nada, a currar y escuchaba un tipo solitario. Pero bueno, que la soledad en algún momento es tan agradable compañía que te mueres, ¿no? O sea, no discutes con nadie, ¿no? Y haces lo que quieres. Y cuando yo estaba cantando, pues una de estas que me gustan, llaman a la puerta. Y era mi vecino, el mono, que todavía le tengo como amiguete. Y que tocaba el bajo y yo sabía que estaban haciendo un grupo de música allí en Carabanchel, en la zona de Avenida Oporto. Dice, oye, tío, que te hemos estado oyendo aquí a través de los tabiques de estos pisos que construían, como has dicho tú, de la Elipa, Carabanchel, Vicálvaro, etcétera. Eran delgados, me imagino que me estarían oyendo. La pregunta fue, yo abrí la puerta, hombre, hermano, dice, ¿quieres venir a cantar con nosotros? En esta vida, querido Carlos, ¿cómo te llamas, Carlos? Carlos, sí. Querido Carlos, las decisiones importan muchísimo, ¿sabes? Para bien y para mal. Me dijo esa pregunta, oye, ¿te vendrías con nosotros a cantar? Y sin pensarlo nada dije, sí. No tenía ni puta idea de lo que era esto, ni nada. 16 años, ¿no? Pues ahí empieza toda la historia. Vas a ensayar y ves que los que ensayan en el local de al lado te gustan más que lo que tú estás haciendo, ¿no? Y te dicen, si te compras un teclado te vienes. Claro. Es parecida la historia. Mi grupo se iba por el sumidero sí, directamente porque, ya sean las novias, los padres, los trabajos serios, etcétera, etcétera. Todo aquello era en Papi, en la carretera de Barajas, kilómetro 12. Y poco a poco me voy quedando yo solo, hasta que iba yo solo. Por eso digo que uno tiene el veneno y a unos les entra y les da más caña que a otros, ¿no? Yo seguía encantado. No, yo no buscaba nada. Sí que uno sí lo hizo, que era Pepe Risi. Él me veía. Y hasta que entró otra vez, dice, oye, Johnny, ¿no? ¿Qué haces aquí solo? Digo, pues... Tío, pues encantado de la vida. Había, en los ensayos, en los años 70, había una especie de buen rollo, porque había era un sitio donde vivían gente, eran los años donde el servicio militar desplazaba a peña. Y en los ensayos de Papi había una serie de camas arriba que los tenía acondicionado Papi para esa gente que eran músicos y se venían a Madrid, les tocaba cuartel y ensayaban allí y dormían allí. Y uno de ellos era Jaume Moncusí, un fraile que tocaba órgano djem, todas las canciones de Pink Floyd, Tangerine Dream, o sea, un tío súper sinfónico. Yo me quedaba toda la noche oyéndole, una vela y tal. Ese tío me dio las primeras nociones de tocar el piano.
Yo estaba ensayando esas pequeñas nociones cuando entró el Riso y me dijo, oye, tío, ¿qué haces aquí solo? Vente a nuestro local, ¿no? Vente a nuestro local. Y yo siempre quise creer que era por mí y no, era por un buen equipo de voces que yo tenía. Y esa fue la historia. Qué bueno. Sí. Es bueno. Que ahí estaríamos hablando año 73, 74. Sí, exactamente, 73, 74, que es cuando yo entro en Burning. Ellos llegaron allí, pues justo, y vinieron las primeras actuaciones. Gonzalo García Pelayo, del que hablabas, nos vio tocar en JJ, en un concierto en el Palacio de la Prensa, que tocábamos un grupo de chinas haciendo rock and roll, me acuerdo perfectamente, preciosas, y lo hacían muy bien. Y nosotros, no sé quién había invitado, o él mismo, con su historia, Gonzalo, de, bueno, pues un tipo inquieto, genio, lo que queramos, pues ya fue a vernos. Y hay una foto en el camerino donde él pregunta, oye, ¿os interesa grabar un disco? Y esas caras, tío, jamás se olvidarán. Y ahí vino Ian Burning, que es, digamos, la primera piedra de todo esto. O sea, que lleváis 50 años de carrera los dos, ¿no? Sí. Estamos preparando esta fiesta. Estamos ahí, vamos al día también, sí. Bueno, I'm Burning, y tu última canción es Algo está ardiendo, o sea que vuelves a Sí, los señor, estás ahí al loro, joder, que me alegro, Carlos, que estés despierto. Sí, señor, tío. Es un nuevo comienzo, tienes nueva banda, tienes nuevo... Vamos. Something is burning, es verdad, tío. Tengo nueva banda, estoy encantado, se lo comentaba a Manolo ahí antes de sentarnos a la mesa y, joder, macho, a veces... se pasa por desiertos y bueno, y la canción esa de los, ¿no? Stones, You Can Always Hear What You Want, ¿no? Que eso es, ¿no? No siempre tienes lo que deseas, pero inténtalo. Joder. Mira, les estuve viendo hace unas semanas en el Eslava. Yo también, y en el Botánico. Claro, y en el Botánico este verano también, y es aquello de, pero es que últimamente Burning está subiendo escalones de 3 en 3. Te quiero. Es cierto, es cierto. Y yo los llevo escuchando desde el I'm Burning. Sí. Pero es que en los últimos tiempos, cómo ha progresado la banda, pero la banda como banda, además. Es evidente que hay un líder, hay alguien que es la cabeza y el corazón de esa formación, que es Johnny, pero la banda es una piña. Y se nota. Y en el escenario, creo que todos que hemos visto una enorme cantidad de conciertos, percibimos si hay buena sintonía o no hay buena sintonía. Si lo que estás haciendo es un trabajo o lo que estás haciendo es un disfrute. Y ganas de compartir. Y Burning, yo estos 2 últimos conciertos, a mí es de los de quedarte pegado. Directamente. 9 músicos en escena, bueno, 3 de vientos, batería, percusión, 2 guitarras, bajo, tú a las teclas. O sea, se lo comentaba a Manolo, ¿no? Uno tiene sueños, yo soy un enamorado, una vez más, salen mis queridísimos Stones a la palestra. Yo he asistido prácticamente a todos los conciertos de los Stones. Le fui a comprar púas a Keith Richards, le compré 250 púas, me llamó Gay Mercader. Johnny, que estás por Madrid, controlas tal referencia, Fender y tal. Le conseguí 250. Esto es una historia preciosa que me ocurrió. Fui al Vicente Calderón. Las primeras fronteras ese día estaban para probar sonido. Las primeras fronteras eran españoles y todo. O sea, Johnny, tío, ¿qué haces? Pues, tío, le traigo... Las púas cabían en el cuenco de mi mano, ¿no? Y fui atravesando puestos y tal. Y yo dentro de mí decía, tío, no puede ser. Hoy, a lo mejor, veo al Keith y veo a Mick y al tío Charlie. Y fui pasando y vi la puerta de la Estrella Camerino Rolling Stone y había una persona enorme en la puerta. Y eso ya dijo que no. Y eso me dijo que no. Claro. Y yo sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro, que estaba pues el Charlie leyendo el Times, Mick estaría en la cinta y Ronnie y Keith estarían jugando al billar. Exactamente, era lo habitual. Era lo habitual. Los Stones, además, son así. Tuve la enorme suerte de saludar a Keith Richards y Mick Jagger en el año 76. Joder. La primera vez que vinieron a Barcelona el 11 de junio. La entrada en el bar. Y yo estaba en el servicio militar. Sí, exactamente. Sí. Yo trabajaba entonces en Hispavox. Estaba en el gabinete de prensa y de pronto, pues Hispavox distribuía Rolling Stone Records. ¡Hala!
ya está, ¿no? Y se organizó una tremenda para ir a ver a los Stones. Podríamos haber muerto unos cuantos, porque además cargó la policía, tiraron botes de humo dentro de la plaza donde se celebró aquello Arenas, y tal. ¿no? Bueno. Las arenas. Una cosa espantosa. Pero fuimos unos días antes y por aquello de no, hay que cerrar determinados puntos para que no haya problemas, tal, pues tuve la enorme suerte de que de pronto, ¡pum!, en una habitación entras a una reunión y tal, y lo que tú has dicho, Mick Jagger, Keith Richards jugando al billar. Y entonces, pues el hola, ¿qué tal? Bla, bla, los saludas. Siempre suelo decir desde entonces, no me lavaba la mano derecha. Pero es que los Stones son otra cosa. Fíjate que puede parecer que está muy lejano a lo que es eso, el country o la americana y tal. Y resulta que no. Bueno, dentro de nada, por cierto, va a salir un disco homenaje a los 60 años de los Rolling Stones con temas de la banda interpretados por artistas de country americana. O sea, desde Lucinda Williams cantando Sway, por ejemplo, a Rodney Crowell, etcétera, etcétera. De hecho, muchos grupos sureños como los Black Crowes o los Blackberry Smoke adoran. Y tienen discos ya hechos. Tienen discos enteros. Exacto, un EP completo Blackberry Smoke dedicado a los Rolling Stones. Entonces, y luego por otra parte, Keith Richards se hizo íntimo amigo de Graham Parsons, el gran patriarca de la Cosmic American Music en el año 72-73. Por favor, confírmame, ¿qué pasó con Wild Horse? En esas estamos. Se puede contar la historia porque la leyenda se va a mantener toda la vida. Sí. El tema es que la primera persona que graba Wild Horses es Graham Parsons. Y muy poco después la graban los Rolling Stones. Pero está firmada por Mick Jagger y Keith Richards. Exactamente. Ese es el tema. ¿Qué ocurre? Se habla de que Graham Parsons estaba tocando y como maquetando una canción y tal, que Richard toma nota del asunto y que se la plagia, entre comillas. Bueno, vamos a dejar que la leyenda urbana se mantenga. Ahora, por favor, no os privéis de escuchar Wild Horses. Tanto de uno como de otro. Tanto de uno como de otro. Que no se diferencian mucho. Quería apuntar que eso siempre ha ocurrido. O sea, claro, tú estás claro. tocando a lo mejor en alguna sesión y alguien empieza a tocar y dice, joder, me gusta esto. Y te lo llevas a tu terreno. Exacto. Y lo grabas y bueno, pues... O alguien que completa una canción, ocurrió... Eso lo contaban de Los Secretos, una que tocan de Joaquín Sabina, Ojos de Gata. Sí, creo que se llama. exacto. Era el local de al lado, Enrique Urquijo la escuchó, la grabó, se la enseñó a Sabina y Sabina dijo, esa canción ya no es mía, es tuya. Claro. Y nos dieron las 10, exactamente, esas son las dos canciones. Dice, ya es tuya, no es mía, claro. Es que tú la has hecho como tendría que ser. ¿Sabes? La primera canción que yo puse en Toma 1 entonces, el 24 de septiembre de 2023 se cumplirán exactamente los 50 años, Take It Easy, de los Eagles. Pues resulta que, ¿quién la compuso? Jackson Browne. Jackson Browne vivía en el mismo edificio en Laurel Canyon que Glenn Frey, de los Eagles. Entonces Jackson Browne estaba, dale que te pego, con un estribillo. I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. ¿No? Y no pasaba de ahí. Y no pasaba de ahí, y no pasaba de ahí. Y ya en un momento baja Glenn Frey y dije, mira, tío, yo te la acabo, coño. Se la acabó y la firmaron los dos. A mí me ha dejado flipar cuando ha dicho Laurel Canyon, ¿no? O sea, que el cañón Laurel, ¿no? Imaginaros. Fíjate. Exactamente. ¿Qué magia debería de haber ahí? ¿Qué gente sigue habiendo allí? A ver, sigue habiéndola. Sí. O sea, subir por las colinas de Laurel Canyon se te ponen los pelos de punta. A ver, a los que hemos entendido en un determinado momento lo que era justo eso que tú dices, Johnny, esa magia de la segunda mitad de los años 60 y lo que se vivió allí. Joder, cómo me hubiera gustado estar por allí. Man. Fíjate. Oye, eso que comentas tú, bajo trae que ya lo hago yo, lo esbozábamos antes, vosotros cuando esos años que vivisteis juntos, Jesús Ordovás vivía en la planta de arriba y un día bajó a veros, ¿no? O a que ensayabais. La ubicación era diferente. Ordovás vivía encima del primer ensayo de los colegas Burning, que no se llamaban Burning, se llamaban Cuadros Divinos. Entonces esto era en la Elipa.
sí que Ordovás vivía encima de, creo que era un local de la iglesia. Ya sabes que las iglesias a veces tienen locales que dejan a los chavales pues para Sí, mi hacer primer grupo lo algún tuvimos tipo en un local parroquial. Claro. exactamente. Entonces, de ahí sí que viene la amistad con Pepe, Antonio, Enrique, de esa zona. En Papi sí que era gente, por ejemplo, ¿sabes quién vivía en Papi, tío? Pues estaba el tipo que tocaba la batería y el bajo en Leño, que eran pues Claro. Ramiro y Tony. Pues esos tíos vinieron a hacer la mili a Madrid y conocieron al Rosen y hicieron los... Sí. Exactamente. Jesús Ordovás pues es un tío que se ha mantenido ahí durante largos años y, joder, y este sí que el enchufe o lo que se quiere decir, que le dijo a Fernando Colomo, Fernando, tío, escucha la canción que tienen estos chicos para tu película, ¿no? O no, o al revés. ¿Por qué no les das una oportunidad a estos chicos que hagan una letra y tal, o una música? Él sabía que ya tenía la música, que era de Luis Eduardo Aute o de... ¿Qué hace un chico como tú en un sitio que Exacto. es la peste? Sí. Lógicamente, Fernando Colombo dice, bueno, voy a decir que sí porque me lo voy a cargar directamente, ¿no? Porque, bueno, no sé si le interesaría o no, pero vamos, no, bueno, vale, que lo hagan, no sé cómo decían. Y nos pasamos aquella tarde o ese fin de semana intentándole dar forma a esa canción que estábamos muy impregnados de la onda Lou Reed. Si tú oyes la canción que hace una chica como tú en un sitio como este, está tan terciopelo y pegajoso como las canciones que hacía, o por lo menos eso intentábamos nosotros. Así fue. Así fue. Llegamos el lunes por la mañana a la calle Quintana, donde tenían las oficinas Salamandra, que era la productora y la pone en una cinta cassette. Nosotros lo hicimos ahí en algo muy básico, con unas guitarras, y no pudo decir que no. Es otra vez el momento adecuado, el feeling. Nunca se sabe. Cuando haces una canción, tú la haces y ya que pase lo que pase. Y ese ocurrió. Digamos que La Jesús canción Ordovás os sobrevive a vosotros y sobrevivirá a Burning. La canción, sí, evidentemente, de hecho, claro, la película mola, pero lo que más mola es la canción. Está claro. Yo no puedo olvidar la portada de aquel single en la puerta del cine Pleyel. Al lado de la Puerta del Sol. Es aquello de, con las mañanas que me he pasado yo, escapándome del Instituto San Isidro para ver películas allí, y van estos tíos que tanto me gustan y hacen esa foto. Esa foto es mítica. Eso es. Esa foto es mítica. Por cierto, ya no sigue el Cine Pleyel, ¿no? Y que yo sepa, no. Que yo sepa, ya no. Estaba al lado de la Menorquina. Sí, de la Mallorquina, estaba muy cerquita. Exactamente. Además, era algo así como un portal más allá Sí. de la calle Mayor, una vez dejada la Otra Puerta vez del nos Sol. trae la conversación al centro de Madrid. Siempre, tío? en el barrio. ¿Verdad? En el barrio. Es verdad. Y yo, en una canción nueva que he hecho en Hagámoslo, digo, ¿qué queréis que os diga? Una de las cosas que más me gustan de mi vida es el oso y el madroño. Claro. Sí, es verdad. Que no paran de Amo moverlo, dejarlo quieto ya, coño. Amo mi ciudad. No significa que adore las demás ciudades, pero yo ha sido para nosotros nuestra madre, nuestra novia, nuestra tía. Exacto. Estamos infinitamente agradecidos a nuestra ciudad, de verdad. Los Burning. En cada disco hay como una especie de guiño, ¿no? Cariñoso hacia la Sí. ciudad. Porque tú vives en Tres Cantos, bueno, que es un pueblo, Sí. bueno, casi, bueno, ya Era la única- en breve será Madrid. Claro, ¿no? era Será la un barrio de la Madrid. única posibilidad de poder comprarte una casa hace 38 años. Y claro, te vas, ¿dónde? ¡Fua! Pues, en fin, era un barrio de Colmenar Viejo en aquella época. Lo que pasa es que luego, al cabo de un tiempo, ya se independizó. De hecho, Tres Cantos es el último municipio independiente de la Comunidad de Madrid, el número 179. Y bueno, está muy bien comunicado, es bien cierto. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy, sí, bastante bien. Tiene el problema que suele tener la mayor parte de los sitios, no tiene todos los servicios que se deberían. A la gente joven no se la tiene excesivamente en cuenta y bueno, las políticas que allí se siguen no son precisamente las que están más cercanas a lo que yo tengo un poco en la cabeza, ¿no? Yo, por otra parte, lo he dicho en más de una ocasión, no tengo ni coche ni carnet de conducir, pero me muevo tranquilamente. Los servicios públicos en España en general son excelentes y espero que no sean capaces de destruirlos a todo nivel, entre ellos los servicios públicos de transporte, pero por encima de todo la sanidad y la educación.
Joder, qué bueno. ¿Y tú sigues en el Batán? Sí, bueno, joder, es que... Bueno, Manolo, el El coco. Johnny tiene un garito muy mítico, el cocodrilo, el coco en Batán, ¿no? Donde tenéis que ir. Pero, querido Carlos, he vivido por muchas zonas de la capital, de la vida. Y es más, ahora estoy viviendo lejos, ya en el extrarradio, pues no es lo mismo cuando vives, digamos, tipo suicida, rock and roll 24 horas, que lo que mola es, como vivíamos ahí en la zona de Malasaña, cuando ya te dice, bueno, oye, que estamos embarazados. Entonces saltan otras historias, otras necesidades, y vas de alguna manera abandonando todos esos sitios donde los has degustado y los has vivido perfectamente, y te vas yendo un poquito a la periferia. Te vas yendo tanto a la periferia que vivo en el Campiri, chicos, en el Campiri, el Johnny, en el Campiri. Pero bueno, lo he hecho, creo que al final, sin prepararlo, ha salido de puta madre, porque es el típico adosado que el garaje tal se ha convertido en local de ensayo. Allí funcionamos. Tengo un vecino o los vecinos extraordinarios, porque es difícil. Chicos, no veáis cómo mola tener buenos vecinos. Cuando estoy ensayando... Para mí, buenos vecinos son que te dejen poner el amplificador a tope y hacer rock and roll sin De hecho, protestar. me dice mi vecino, oye, Johnny, ¿estáis ensayando últimamente poco? Digo, no, es que estoy tocando mucho. O sea que le mola, ¿no? Ensayo sobre el escenario. Sí, sí. Y bueno, pues la ciudad la conozco mucho, he vivido mucho en la época... En Sueca viviste, que lo comentábamos antes, sí, ¿no? Que tenías un coche americano. Fui jockey del Pentagrama, tío, que allí conocí a mi esposa, Pilar, tío. Es verdad, Pilar. Claro, pero cuando la gente de la movida iban al Penta, el jockey eras tú. Uno de ellos. Estaba exacto. Gonzalo Garrido también. Exactamente. Estaba, bueno, pues toda esa gente de Onda 2, ¿te acuerdas? De hecho, el otro día, hablando de la movida, el otro día hablando con Manolo Campoamor. Mario Armero. Exacto. Manolo Campoamor, que fue el cantante de Caca Deluxe, y Caca Deluxe fue como muy rompedor con todo tal. Y me decía, pero nosotros a Burning les respetábamos. Aunque no les gustara su música, se ponían pelucas, se ponían plataformas, se vestían como los New York Dolls, que era lo que queríamos ser nosotros, ¿no? Claro. Sí, tuvimos esa suerte de elegir, bueno, suerte, ¿no? Estábamos enamorados de ese estilo que es el filo de la navaja, ¿no? Ni demasiado duro, ni demasiado pop, ¿no? O sea, siempre hemos caminado por en ese sitio que ya nos encontramos cómodos después de 40 o 50 años haciendo ese tipo de canciones y jugando con ese tipo de historias que hacemos. Estamos muy a gusto. Entonces yo creo que ninguno de estos chicos que empezaban se atrevían a decirnos, oye, tío, muérete, como hacían con los grupos de rock urbano, ¿no? Que de alguna manera les enterraron o querían enterrarlos, que nunca ocurrió, ¿no? Pero sí que nosotros teníamos ese pasaporte para estar funcionando en cualquier sitio de la capital de España o del mundo, porque para nosotros era eso, Burning era algo más que un simple grupo de rock and roll. Habíamos mamado de muchas historias y nos sentíamos muy fuertes demostrando lo que éramos. Oye, cuando hablabas ahora hace un momento del filo de la navaja, cuando estuvieron aquí un día Eddie Clavo y García Alix, Eddie Clavo decía... Tienes que pasar el lado oscuro para hacer determinadas cosas y para aprender y para saber y para tal. Luego tienes que saber volver, no te puedes quedar, pero en el lado oscuro hay cosas muy buenas, bueno, entre comillas. Sí. Pero tienes que estar ahí, tienes que meterte. De verdad que sí. Y sobre todo en el rock and roll o en la vida, ¿no? Y sí, bueno, por y lo menos hecho, conocerlo y la vida te vivir lleva experiencias ahí, ahí. Carlos, de verdad que la vida te lleva en ciertos modos, momentos y circunstancias y días, estás caminando por ese lado oscuro, o sea, sin querer tú visitarlo, ¿no? Te viene y bueno, pues circulas y te quedas con todas esas vivencias. Normalmente suele ser bastante desgarrador, ¿no? Pero lo chungo es la gente que no sale del lado oscuro, ¿no? Y se queda. Es lo que te iba a decir, tío. O sea, yo tengo la cuneta prácticamente llena de cadáveres, claro. Tío. Eso es un peaje que se paga por pasártelo de puta madre creyendo que esto nunca va a pasar nada, ¿no? ¿Y tú crees que les mereció la pena? Siempre. ¿Sí? Siempre. No dudo nada. O sea, tal vez lo del ejemplo ese de muere joven y tendrás un cadáver bonito, perfectamente. Tú sabes cómo se ha ido, por ejemplo, Pepe Risi. Ha arañado el cielo
tantas veces, y yo lo he presenciado, hemos asistido a unas conversaciones, hemos conocido una serie de gente, hemos oído juntos, hemos temblado a veces de escuchar alguna cosa o de lo que simplemente hemos parido. Todo eso, tío, es una putada que todo el mundo no tenga acceso a eso, pero nosotros lo hemos sentido. Con eso te digo que de verdad está lleno, se ha ido lleno. Sí, sí. Porque bueno, de Burning, de la formación más o menos original en la que tú te incorporaste un poquito después, pero bueno, que eran Antonio, Enrique, Pepe y tú. Enrique se fue, que hace poco actuasteis con él, hace unos años en El Sol, sí, que me acuerdo. Sí, maravilloso encuentro con Enrique Pérez, ¿te acuerdas? Sí. Volvió a coger el bajo y luego ya falleció Antonio, falleció Pepe, y bueno, y tú has seguido manteniendo el legado pues durante los últimos 20 años y lo que venga por delante, ¿no? Exacto, no, esto no es una carrera o un empeño en intentar hacer que esto siga para adelante, ¿no? Me encanta, de verdad me encanta volver a tener otro destino para tocar, otra carretera, poner música, un nuevo acorde, un nuevo verso, una nueva grabación. Son todos esos retos pequeños o grandes que me hacen la vida maravillosa, de verdad. ¿Y tú, Manolo, 50 años después, sigues sintiendo mariposas en el estómago al ponerte ante un micro? Sí, si no fuera así, no estaría delante de un micrófono. Yo estoy convencido de que si yo lo dejara, lo pasaría extraordinariamente mal, pero extraordinariamente mal. Antes decía, además, Johnny, aquello de que de pronto se te hace la casa cada vez más grande, ¿no? Se te van hijos, tal, no sé qué. En mi caso igual, pues de pronto tienes una habitación que se convierte en tu estudio de grabación. Y me dicen, mira qué bien, ¿no? Acondicionas un poquito ciertas cosas y tal, lo cual te permite, además, despegarte de determinadas cuestiones que son accesorias al trabajo, y más que trabajo es aquello que has elegido como forma de vida. Eso es fundamental. Yo podía haberme jubilado, es evidente, pero como he sido autónomo toda la vida, estoy absolutamente convencido. Me voy a jubilar el día que a mí me dé la gana. O sea, directamente. Sigo pagando mi seguridad social, mi IVA, mi IRPF y todas estas cosas. Y bueno, ya está. ¿Cuándo lo haré? Pues cuando considere que deba hacerlo, a no ser que me dé un esparraque y entonces eso ya sea mucho más peligroso. Pero eso no es cuestión de edad, eso es cuestión de que a todos nos puede suceder. Pero sobre todo porque sigo exprimiendo la vida lo más posible y me sigo riendo y sigo disfrutando. En los últimos años tengo que considerar que no me había divertido nunca como me está ocurriendo ahora. Retomando además a veces relaciones con personas que hacía demasiado tiempo que les tenía un poco olvidados o ellos me tenían un poco olvidado a mí. Y recuperando tiempo, no tiempo perdido, porque el tiempo no se pierde nunca, a no ser que haga barbaridades, pero intentando justamente eso, divertirte y vivir fundamentalmente, para eso estamos. En la vida estamos para vivirla. Y a ti, Johnny, no hay que preguntarte porque solo hay que verte subido en un escenario, ¿no? Y encima te has recuperado porque hace años que tocasteis en la Elipa y fui a veros. Y luego me fui al Coco y coincidimos y estabas con la mano vendada, escayolada, y me dijiste, ya voy a dejar de tocar el piano porque no puedo, ya tal. Y te has superado y has vuelto a tocar el... Sí, es una larga carrera, ¿no? Es como la canción esa de los Doobie Brothers, ¿no? El tren de largo recorrido. Uh-huh. Y entonces, pues, a lo largo de todos esos años, de todas esas... historias, pues te van ocurriendo cosas, ¿no? Pero como decía Manolo, joder, como me gusta escucharle, tío. Eres buenísimo. Tenemos mucha suerte de tener a Manolo Fernández. Esto quiero dejarlo clarísimo. Que yo te quiero también, ¿eh? Sí. No, pero de verdad escucharle es una maravilla, tío. Nada... os va a encantar. Que sí, yo he tenido épocas, lógicamente, como todo Dios, que he estado más bajo. Y
a veces más alto, pero también sobre todo por cosas externas, ¿no? Yo, cuando haces música o cuando te dedicas a esto, no solamente es tú lo que hagas, sino también todo lo que ocurre alrededor. Y todo eso afecta. O sea, te hablo de relaciones personales, manager, compañías de discos, objetivos o no, cuántas actuaciones, de qué manera y todo. Yo tengo un buen corazón, pero no es de hierro totalmente. O sea, y bueno, pues sufro en esa pequeña gran soledad que la amo también. Todas esas historias. Y de ahí salen esas letras. Eso no significa que eso que acabe conmigo, con Manolo, sino eso también te pone en otro estado, en otro sitio, en esos momentos. Pero luego llegan estas épocas, ¿no? Como dicen, brotes verdes. Estoy encantado. Mi banda... Presumo muchísimo de estar en donde estoy ahora mismo, con todas las cosas que tengo que hacer ahora mismo, que decir y todo lo que me queda por hacer. Estáis tocando un porrón, además, ¿no? Estamos tocando un porrón, tú lo has dicho, hace mucho que no oía eso, sí, un porrón. Así que es una muy madrileña la expresión, pero... Es verdad. Es que la situación, yo creo que la situación en la que nos encontramos personas viscerales como podemos ser y somos de hecho Johnny o yo mismo, y perdonar por la personalización, es que creemos en milagros. Es así, de pronto tú estás viviendo una vida aproximadamente tranquila y prácticamente encaminada y tal, hacia bien o hacia mal, y de pronto, ¡pum! Y te cambia absolutamente. Y es aquello de, es algo que yo llevaba esperando todo el tiempo. Y cuando menos me lo espero, ¡pum! Milagro. Es así. Sí. Y sigue ocurriendo todos los días. Y es adaptarte a eso que ha pasado y aprovecharte de ello y seguir adelante, ¿no? Exactamente, eso es. O al revés, cuando vienen mal dadas, vienen muy mal dadas. Muy mal dadas. Vienen muy mal dadas. Es verdad. Pero no sé por qué no tiras la toalla, no abandonas, porque es mucho más fuerte lo bueno, en este caso, que el golpe o la puñalada, ¿no? Somos capaces de convertir momentos problemáticos como ese en algo bueno y sacar además ciertas, entre comillas, enseñanzas. Hombre, Johnny lo tiene fácil, te hace un pedazo de canción, o Burning hace un pedazo de canción de un momento malo y además consigues que nos identifiquemos con, a lo mejor nuestro momento es malo por otra circunstancia, pero el mensaje que nos estáis mandando nos está llegando perfectamente a todos nosotros. Tengo ¿no? suerte, tío, de verdad, de que me lleguen esas historias, claro, y poder hacerlas, de verdad, tengo mucha suerte. Sí. Ya te comentaba antes, ¿no? Muchas noches de estar fumando, tomándote una copa en casa y escuchando a Burning y pasando las horas o estudiando. Es que eso me suena, porque eso lo he hecho yo, ¿entiendes? O sea, he estado fumando, bebiendo y escuchando música, que es, no sé, incluso bailando, o sea, porque hay canciones que ya te levantan y... Directamente, además, directamente te impulsan a dar un salto arriba. Oye, veo que no estáis ya comiendo más, podríamos pasar al postre, si os parece. Venga. Que tenemos una tarta de manzana. Venga, vale, yo me voy a coger un torreno. Bueno, ahora seguimos, claro. Pues ya estamos de vuelta, estamos tomando una tarta de manzana y nos comentaba antes Manolo que el country reflejaba un poco la historia o lo que vivían los americanos o de las montañas o determinada gente. Y bueno, Burning es un grupo de Madrid que refleja Madrid, ¿no? Yo me imagino que la canción de Chueca era cuando tú vivías en Chueca, claro, que que yo te recuerdo alguna vez, yo te veía y estabas limpiando tu coche ahí. Joder, tenías un cochazo enorme. Tío, ese coche me lo regaló Tono. El dueño del Pentagrama. Dueño del Penta, con 2 socias más, con Chris y con otra tía. Magníficas. Yo una noche entré en el Penta y habían 2 personas y el camarero. Me fui a la barra y le dije, quiero escuchar Sweet Virginia de los Rolling Stones. Virgen Santa. Y a la derecha habló un tipo que tenía un bigote más o menos como el de Manolo, estaba un poco más oscuro, el bigote. Y dice, ¿por qué no subes y te la pones tú mismo? Me acuerdo que en la cabina del Penta estaba
un poquito al fondo, 2 escalones y estaba me lo quedé mirando, asentí y fui a por la canción del Exile on Main Street de Rolling Stone, donde viene Wild Horse también. No, Wild Horse viene en Sticky Fingers. Eso es. Pues me puse mi Sweet Virginia y empezó esa relación, tío, con... Y bueno, y oye, ¿por qué no vienes a pinchar? Digo, pues encantado. Mariño, que era... Bueno, ¿cómo vamos a pagar a este? Pues, no sé, habla con él, a ver qué quiere. ¿Te podemos pagar en pasta o lo podemos pagar en copas? Voy a por copas. Eso fue el mayor chollo de los Burning. Y vinieron todos los días. Champán, por favor. Johnny está ahí. Y sí que me encontraba pues a toda esta gente que... De la movida que empezaba, ¿no? Exactamente, a tíos, yo que sé, Antoñito Vega, Nacho, a todos los que estaban por allí, Secretos y tal. Porque era, digamos, uno de los bares o el primer bar o uno de los más importantes de aquella época. Y Toño te regaló ese coche. Tono te regaló ese coche. Tono me regaló ese coche. Que es verdad que tenía un impacto de bala. Exactamente. Eso no sabía si era mito o... Sí, Tono empezó a descubrir una serie de cosas que los Burning ya llevábamos jugando con ellas. Jugó demasiado. Y al final me dijo, Johnny, te voy a dar el coche porque si no lo voy a pulir por una mierda. Ya. Y me lo pasé. Y tío, y no tenía carné, me examiné, llevaba la L. Y lo aparcaba ahí en la calle Pelayo, en un sitio muy, muy cachondo. En el maletero cabía prácticamente el backline de los Burning y los asientos eran asiento corrido, con lo cual cabíamos un montón. 3 velocidades en todo color hueso, aire acondicionado, año 63, el coche, un Ford Fairlane, tío. Mi cabeza se llena de sensaciones, emociones y noches y buenos sitios. Bueno, es que vosotros estáis tan vinculados a Madrid, ¿no? Y a los personajes de Madrid, porque eso Chueca, Ojos de Cartón, pues eso, a la presentadora. Ojos de Ladrón. De Ladrón, a Sonia Martínez, ¿no? La famosa presentadora del Columpio. Claro, es que la gente piensa que por tocar rock and roll eres un tío que no te afectan ese tipo de cosas. Pues efectivamente te afectan. Una chavalita con esa carita. A los que tenéis mi edad, unos 50 o 40 y muchos o 50 y pocos, pues recordaréis que había un programa infantil que se llamaba El Columpio, que presentaba Sonia Martínez, que acabó falleciendo. Bueno, la pobre mujer pues acabó en adicciones. Y yo creo que ejercía enfrente de tu bar, de mi bar, ¿no? Y tú la veías todos los días. Date cuenta que el Batán, por el lado... Es casa de campo. Eso claro. Es. Yo me iba dando paseitos, incluso hacer un poco de ejercicio por la casa de campo y la veía detrás de los árboles, tío. Con esa mirada. Joder. Con esa mirada yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que esta mujer... Que siempre me ha parecido preciosa. Y que lo he tenido todo, porque estabas en la tele cuando había un canal de televisión. Sí, sí. Bueno, se la comió, ¿no? ¿Te acuerdas qué carita? O sea, yo qué sé, como la típica nena que te encantaría tener, o que, yo qué sé, conocerla más y no sé, tener un rollito. Y sin embargo, verla con... Pues la canción lo dice, Ojos de Ladrón, tío, al final, ¿no? Muy, muy duro. Pero bueno, hay que explicar las cosas, Manolo. No, es así. Es así. Además, al fin y al cabo, la música, y más cercana a ese envoltorio de rock and roll, escribe y cuenta las cosas con una dureza absoluta, pero es que la vida no es nada simple. Bueno, también os acercasteis al country con una versión de Como un huracán, ¿no? De las varias que hay, una es muy... Evidentemente, ¿no? Nosotros... Escuchamos Stone y como bien decía Manolo hace un momento, los Stone han estado muy cerquita del country y de hecho hacen muchas, me suenan muchas canciones de esta época que estábamos hablando. Justo. El Exile y el Sticky. Y Sticky Fingers, ¿no? Y como no, nosotros no nos íbamos a impregnar de ese estilo, pues si nuestros papás lo hacen, ¿cómo no? Vamos a seguir el ejemplo. Y sí, pero lo que pasa es que nunca tratas de hacer algo que porque hayan hecho, sino que las cosas te salen porque se te quedan aquí dentro y actúas como, pues, así. O sea, no tratas de hacer una canción country o de ese perfume o que huela a vaca, porque eso me encanta. Yo lo he dicho muchas veces, eso. Me encanta la música que huela a vaca. Y esta canción huele mucho a vaca, como un huracán. Y no significa que hagamos eso porque esto lo es, sino porque de oírlo te quedas impregnado y al final te salen esas cosas. Sí, me imagino que luego los músicos pasáis muchas horas con una guitarra o con un teclado y
pueden pasar 20 horas y no sale nada y de repente en 5 minutos te sale una melodía y empiezas a tirar, a desarrollar y te sale un temón. Vamos. Es fantástico, de verdad, Carlos, esto. Pero bueno, esto es como todo, te tiene que pillar trabajando, ¿no? Y te tiene que pillar te tiene que pillar con el piano o con la guitarra en las manos si no para que salga la canción, ¿no? Si no lo estás haciendo, no hay... O si tienes una melodía, dársela al móvil o guardártela en el móvil. En cualquier faceta del arte, y a ver si entendemos además del arte y la cultura, y a ver si entendemos de una vez que la música es arte y cultura también, las dos cosas, hay que tener una cierta disciplina, yo creo, y constancia. Y creo que los músicos que tienen esa disciplina y esa constancia terminan sacando adelante grandísimos proyectos. Por justamente eso, porque de pronto te llega de verdad la inspiración, pero estabas trabajando. O sea, es mucho más complicado que estés en un lugar en Waikiki haciendo no sé qué, y va a ser un poquito complicado que te acuerdes de la Elipa y de la gente que estaba al lado. Pero no está mal también estar en Waikiki en un momento determinado, estar un ratito. Ya, pero no te va a pillar inspirado fácilmente. De eso estoy absolutamente seguro. Mientras que si lo tienes, todo en el momento que estás trabajando, aquello de no, yo me tengo que poner a escribir todos los días tanto tiempo. Vale. ¿Qué ocurre? Pues un día no sacas nada, 2 tampoco, 3 tampoco, 4 tampoco, y así sucesivamente hasta que de pronto, ¡pum! Sí, y además ocurre, Manolo, que escribes o tocas las cosas, las experiencias que has ido acumulando sin darte cuenta, estás haciendo exactamente lo que se te ha quedado dentro, ¿no? Que es lo que yo quería decir. A veces el estilo de lo que haces, tanto en escritura como en música, es lo que sin querer has estado escuchando toda la vida y te quedas con tus propios pozos, ¿no? O sea, que no significa que sea una copia, sino sí que tiene que ver el estilo. Hace poco estuvo Eddie Clavo, el batería de Gabinete, también presentándonos un nuevo libro sobre el rollo, y hablábamos de un festival de la Cochambre en el 75, que yo estuve en el 2010, 35 años después, que se hizo un homenaje, y que el festival de la Cochambre, Burgos se llenó, a Burgos le han salido legañas, se ha llenado de la Cochambre, ¿no? Lo que pasó. Sí. Había que empezar en algún momento. El director de aquel periódico de Burgos era de mi pandilla de Riaza. Fíjate, qué bueno. Javier Zuloaga. A Burgos le han salido legañas, la invasión de la Cochambre. Exactamente, esa era la portada. Lo dice todo. Y yo creo que hay a determinadas personas y determinadas formas de comportamiento que no hay que darles ni la más mínima importancia. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es combatirlas. Directamente, y ya está, pero aquello fue, en fin. Esto no puede ser verdad. Bueno, pero era el año 75 y había un festival y había habido otro, nos contaba, en Canet de Mar con 25.000 personas. O sea que el concepto festival no es de ahora. Y en la Autónoma de Madrid. En la primavera, también, sí, a finales de los 70 y en los 80 y tal. Nosotros estábamos encantados de estar allí, o sea, de verdad, porque luego los editoriales y los periódicos y todo eso nos daba igual, como siempre nos ha dado igual las redadas, las historias. Nosotros teníamos nuestro rollo, que era tocar. Nos daba igual si estuviera Franco o si estuviera quien sea. O sea, nosotros no nos amedrantaba el régimen político. De hecho, éramos totalmente apolíticos. No le dábamos importancia. No sabíamos lo que te podías estar jugando o no. E incluso si había que dormir a la sombra alguna noche, como ha ocurrido, pues se dormía y punto. Se componía incluso. O no cobrar, ¿no? Porque yo creo haber leído eso, que en alguna discoteca acercarte a la barra, al empresario, oye, págame. Sí. Y estar con el sargento de la Guardia Civil y decir, no vais a cobrar. ¿Cómo que no? Y el sargento tocarse la pistola y decir, no vais a cobrar. Exactamente, porque el empresario es que, ya sabes, en los sitios pequeños, pues es así, el empresario es amigo de la Guardia Civil. Pues ahora me voy a ir a la Guardia Civil y te voy a poner una denuncia y decir al empresario, ve a ponerlo. Y te estaba esperando el Guardia Civil diciendo, y te ponía la pistola en la que dice, me parece que te tienes que ir de aquí, o sea, cosas de ese tipo. Pero jamás eso cundió el pánico en la banda y nos hizo es parte del rock and roll, ¿no? Sí, eso es, tío. Por eso te digo que había gente que se dedicaba a denunciar todo eso, que son los cantautores, lógicamente son los tíos más respetados en ese estilo de música, de los que cuentan las historias de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero nosotros habíamos llegado para divertirnos y para divertir a Y seguís en ello, ¿no? Eso es, nosotros
No nos pidas que seamos demasiado elocuentes en contar algún tipo de historia, o bosque quemado, o lo que tú quieras decirme ecológicamente. Somos de otro palo. Somos de... Y cantáis otro tipo de canciones dirigidas a otro tipo de gente, otro tipo de sentimientos y otro tipo de momentos, ¿no? Sí, también hay cosas, creo, muy auténticas, pero hablan sobre todo del estado de ánimo y en el momento en que te encuentras, ¿no? Como por ejemplo Pura Sangre, que dice, noto que mi pura sangre se hace mayor, ¿no? O sea, decir exactamente lo que te está ocurriendo en ese momento, ¿no? No sé. Pero bueno, seguís, es lo que hablamos, un poco por resumir, tienes banda nueva, la banda que querías tener desde hace tiempo. Sí, habéis tenido mogollón de galas este verano sí, o este adoro, año 22 que está terminando. Adoro la banda. Michael sigue conmigo después de un montón de años, de los años 80, un tío de Maine, del norte de Nueva York, toca el saxo, que te cagas. Tenemos 2 tíos más, un barítono y un trompeta. Es trío de metales. Tenemos un percusiónico Roca, un bajista se llama Mac Hernández, que lo conoce todo Dios, Miquel en la batería, Miquele Corleone, ¿no? Daniel guitarra, ¿no? Daniel guitarra. Que es profesor de guitarra de un sobrino mío. Sí. El gran Nico Álvarez, un tío excepcional tocando slide y bueno. ¿Ese estaba con Pereza o con Leiva o venía de ese...? No, estaba con otro grupo que se llama Frontier, La Frontera. Pensaba que era de la onda de la Alameda también. En este caso no. En este caso no. Total, que somos un buen muestrario de gente ahí arriba que cada uno por sí solo es una maravilla. Pues imagínate juntarlos todos y hacer canciones de los magnífico buenos, ¿no? Director de orquesta y lo que quede. Oye, pues Johnny, Manolo, ¿habéis estado a gusto? Muchísimo. Un placer, así da gusto comer. Así da gusto comer. Entre amigos. Ya saben ustedes, Casa Cabestany. Tienen un menú delicioso y luego la charla ya es otra cosa. Me gusta mucho, es la primera vez que hago este tipo de entrevista, te lo comentaba antes, sí. Manolo. Me ha parecido curiosísimo. Y además recomiendo a la gente que no tenga ni idea qué hacer con sus espacios radiofónicos, que prueben a hacer esta historia, no quiero que te copien, pero llega un momento en que estás comiendo, charlando con dos amigos y se queda como los micrófonos y las antenas y los espacios aparte y empiezas a decir lo que se dice en las comidas, ¿no? Yo hablo de esto, tú hablas de lo otro. Sí, es evidente. Además, nunca te das cuenta de que tienes un micrófono delante, sino que estás charlando simplemente. Y a veces incluso contestas y dices, vaya, tengo la boca llena. Le ha pasado a Carlos. Has cortado un momento y yo estaba, bueno, Johnny, entonces tú, tío. Y yo que tengo un catarro importante. No es peligroso, pero es importante. Muchísimas gracias por invitarme. Manolo, muchísimas gracias. Agradezco yo a vosotros, a todos los que nos veis y nos escucháis. Espero que hayáis disfrutado de este programa, que estéis pasando unas muy buenas Navidades y que tengáis un excelente 2023, que sigáis escuchando a Manolo y que si Johnny y su banda Burning pasan por vuestra ciudad, no dejéis de ir a verlos, que merece la pena. Qué bueno, estoy disfrutando mucho las Navidades, chicos, de verdad que sí. Las luces, las músicas. Tienes que hacer un especial de Navidad. Algo haremos. Algo estamos en ello. Y luego lo típico es recopilar el año, ya sabéis, estas cosas. Un abrazo a todos. A todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Es tan fácil recorrer. Ahora sé que es verdad. Nunca sabré mi destino dónde estás, pero siempre juego bien para ganar.
no sé por qué razón. Cerca de ti es difícil respirar. Aún recuerdo esa canción de los dos. Éramos dos, era un volcán. Éramos dos, un huracán. Pero aquello terminó, no sé por qué razón. Éramos dos, era un volcán. Éramos dos, un huracán. Pero aquello terminó y no sé. Aún recuerdo tu calor, tu sonrisa, tu valor. No recuerdo esa canción de los dos. Ahora empieza a anochecer y tú no estás. Ahora empieza a anochecer y tú no estás. Has escuchado Casa Cabestany, un podcast producido por Subterfuge Radio.